Buenos días. Hoy contamos con un invitado, Pep Bruno, escritor, narrador y narrador oral. Pep nació en Barcelona el 18 de mayo de 1971, pero vive en Guadalajara desde los 7 años. Licenciado en Filología Hispánica y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y diplomado en Trabajo Social. El 4 de febrero se cumplieron 25 años desde que Pep Bruno comenzó a contar cuentos y desde entonces no ha parado de hacerlo, convirtiéndolo en su profesión y llevando sus cuentos a muchos rincones del mundo. Buenos días, Pep. ¿Podemos tutearte? Sí, claro. ¿A qué edad escribiste tu primer libro? Bueno, una cosa es escribir y otra cosa es publicar. Yo tengo recuerdo de uno de mis juegos de infancia, con 8 años, por ejemplo, de hacer libros. Mis padres venían de trabajar, ellos trabajaban en una empresa pública que se llamaba Telefónica, y traían unas resmas de papel de impresora antiguas. Las impresoras antiguas tenían el papel continuo, hacía así como en zigzag. Entonces estaban impresas por una cara y por la otra estaban en blanco y las llevaban a casa. Entonces en verano, que mis padres trabajaban y nosotros teníamos vacaciones, nos quedábamos en casa y uno de los juegos que hacíamos, además de otros muchos y más tarambanas, porque hacíamos cabañas con las camas, hacíamos un montón de cosas, porque nos quedábamos mi hermano y yo solos, pues uno de los juegos que más nos gustaba hacer era desplegar ese papel, que daba como una hoja larga, continua. Entonces escribíamos y dibujábamos cuentos, luego los plegábamos y teníamos libros. Y eso lo hacíamos con 8 años, 9, 7, nos gustaba mucho hacer eso. Pero eso era escribir. Publicar, el primer libro que publiqué fue en 2002. El cuento para contar mientras se come un huevo frito, que es un libro un poco complicado porque para contarlo tienes que comerte un huevo frito. Entonces, lo que pasa a veces es que la gente está contando el cuento y comiéndose el huevo frito y sin querer se come el cuento y lee el huevo frito. Otras veces mojan el cuento en el huevo frito, se lo come, luego me falta la mitad del cuento, no sé lo que ha pasado. Bueno, la única cosa buena es que no tiene colesterol. Supongo que ya desde pequeño te gustaba leer y escribir. ¿Qué más cosas te gustaba hacer? Llegábamos del colegio, entonces detrás del edificio donde vivíamos nosotros aquí en Guadalajara había un descampado. Los descampados era el gran patio de juegos para los niños en mi época. Entonces, en medio del descampado soltábamos las mochilas, hacíamos como una montaña de mochilas y empezábamos a jugar allí sin descanso. Al pilla, caldero, a tulipán, jugábamos todo el rato hasta que se asomaban las madres o los padres por las ventanas y nos decían de subir para merendar. A veces nos subíamos para merendar, porque ¿quién va a dejar de jugar para merendar? Eso un niño decente no lo hace. Entonces no, subíamos a los árboles, hacíamos cabañas con palos, hacíamos presas cuando llovía, nos encantaba porque cuando llovía corrían surcos de agua, ¿no? Entonces nosotros hacíamos presas con el barro, llevábamos unas balsas enormes de agua con el barro no podía contra el agua, se rompía, te caía el agua encima, el barro, y llegabas a casa feliz. Entonces tu madre, tu padre te cogía, te metía así en la bañera, tú te limpiabas ya más o menos, y ya merendabas, hacías los deberes y a dormir. A veces, alguna vez, veíamos algo de tele. Yo me acuerdo una vez. Los sábados por la mañana que teníamos un programa que se llamaba La Bola de Cristal y a veces la veíamos, pero era muy aburrido estar sentado delante del televisor todo el rato habiendo tanta calle para jugar, tantos árboles para trepar, tantos palos con los que jugar a espadachines, por ejemplo. Era absurdo quedarse en casa viendo la tele o delante de una pantalla habiendo tanto por hacer. Es muy raro, los niños de ahora son muy raros. A mí me castigan viendo la tele. Y ahora, aparte de la escritura, ¿qué otros hobbies tienes? A ver, la escritura no es un hobby. Exactamente. Yo, lo que me da de comer, lo que es mi trabajo, donde saco el dinero yo para poder pagar la hipoteca y comprar la comida y esas cosas, es de contar cuentos. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con contar cuentos para mí es un trabajo. Yo cuento cuentos de viva voz, cuento cuentos también escribiéndolos. Es una forma que tengo de contar de otra manera.
Entonces para mí eso forma parte de mi trabajo. Mis hobbies. Tengo un hobby que es leer. Lo que pasa es que ese hobby es un problema porque se junta también con mi trabajo. También leo. Entonces yo en verano leo novela. Eso es descanso. En invierno leo cuentos. Eso es trabajo. Otro hobby que tengo es nadar. Me encanta nadar. Me encanta pasear todos los días, a eso de las 10 de la noche, cuando estáis durmiendo ya, yo me voy a dar un paseo con mi novia por el pueblo y voy mirando que estáis todos dormidos. Y cuando llego ya a mi casa, ya es muy tarde, me ducho y a dormir. ¿Vale? Y luego también me gusta mucho nadar, leer, pasear, ir al cine. Ir al cine me encanta, pero no puedo hacerlo muy a menudo. ¿Te acuerdas del primer libro que leíste? El primer libro que leí, no, es imposible, no me puedo acordar. Me acuerdo de libros que tenía cuando era niño. Por ejemplo, un libro que tenía que se llamaba El Negrito Sambo. Sí, eso es políticamente incorrecto ahora. Sería imposible que hubiera un libro que se titulara El Negrito Sambo. Hay una versión de ese cuento que podéis conseguir ahora en la biblioteca, a lo mejor aquí, que es Babachi. Babachi es una versión del Negrito Sambo. Y es maravilloso, es un cuento extraordinario. Pero sobre todo tengo recuerdo de un libro que leí muchas veces cuando tenía entre 8 y 12 años, sin descanso. Era un libro que me encantaba, se titulaba El Zoo de Pitus. El Zoo de Pitus. Pitus, ese es el título. El libro es de Sebastián Sorribas, estaba publicado por La Galera, creo recordar. El libro va de esta historia más o menos. Había un niño que se llamaba Pitus, que eso es como un diminutivo, como si fuera, por poner un ejemplo, Pepito, Pepitu, Pepitus, Pitus, ¿vale? Entonces, este Pitus de pronto es un niño que tenía una enfermedad muy grave y que para curarse tenía que ir a Estados Unidos. En aquellos años pasaban esas cosas. Entonces su familia era muy pobre y no tenían dinero. Así que, ¿qué hicieron? Todos los amigos de la pandilla hicieron un zoo. Consiguieron todos los bichos que había en el barrio. No sé quién tenía un gato, consiguieron que les dejara el gato. No sé quién tenía un perro, consiguieron el perro. No había ratas, consiguieron atrapar una rata. Cogieron grillos, encontraron no sé quién que tenía un lord y fueron haciendo un zoo. La gente de toda la ciudad fue a ver ese zoo, en ese descampado que lo habían hecho, y pagaban una entrada. Y con el dinero de la entrada que habían conseguido los niños, le dieron ese dinero a Pitus y a su madre, y entonces ellos pudieron irse a Estados Unidos y Pitus se curó. Leed el libro, es muy bonito. Lo he leído 8 veces. Es un libro que me encanta. Lo he pasado muy bien, he disfrutado muchísimo leyéndolo y lo sigo leyendo. De hecho, 3 de esas 8 veces han sido con clubes de lectura. O sea que lo leo con gente para que la gente lo lea conmigo, porque hay gente que le cuesta leerlo, entonces hago grupos de lectura y lo leo con ellos. ¿Qué querías ser de mayor? Que yo recuerde, de mayor quería ser de pequeño quería ser 3 cosas cuando fuera mayor. Bombero y astronauta, son 2 cosas que todos los niños en aquel entonces querían ser. Por lo tanto, como vi que todo el mundo quería ser eso, pensé, habrá mucha competencia. Y la otra cosa que quería ser desde siempre era escritor. ¿Escritor? Escritor. Siempre he querido ser escritor, ¿no os ha pasado a vosotros? No, Qué raro, para mí era lo normal, todo el mundo quería ser escritor, no, yo sí, yo quería ser escritor. ¿Cómo empezaste a escribir cuentos? Con esta mano. Coges así el boli, el papel. A ver, te explicaré, en serio. En realidad, lo de escribir cuentos es más difícil de lo que parece, porque en realidad no es escribir cualquier cosa. Tienes que escribir algo que resulte de interés para el que lo está leyendo. Entonces, ha sido un entrenamiento. Durante muchos años he escrito, yo he escrito muchísimo y he publicado muy poco. Tú piensas que en abril de 2012, desde abril de 2012 yo escribo un cuento cada día. Es como una cosa personal ahí, que quiero hacer un récord mundial de escribir un cuento cada día. ¿Vale? Escribo un cuento cada día desde abril. Tengo más de 2000 cuentos. Y de esos 2000 cuentos se han publicado 51. En 2 libros. Buñuelos y cuentos mínimos. ¿Vale? Pero quedan otros. ¿Y qué va a pasar con eso?
¿Y qué va a pasar con eso? Qué gran curiosidad. Sí. ¿En qué te inspiraste para escribir tu primer libro? ¿En qué me inspiré? A ver, para el primer libro publicado, que es El huevo frito, la historia es muy fácil. Yo acababa de ser padre, tenía un hijo que se llamaba Juan. Juan ya era mayor que quiere decir que tenía 1 año y pico, y le fui a dar por primera vez un huevo frito. ¿Os acordáis de cuando comisteis por primera vez un huevo frito? Ahora el huevo frito es algo que coméis con mucho gusto, os encanta, tal. Pero la primera vez que tú ves un huevo frito, imagínate, es una cosa muy rara, es como un ojo grande que te mira, naranja. Ahí, ¿no? Entonces Juan, a que Julián conoce muy bien, Juan estaba sentado ahí en la trona y yo le dije, es un huevo frito. Y Juan me miró así como, para ti. Yo no pienso comer eso. Y entonces no había forma de conseguir que comiera el huevo frito y empecé a contarle un cuento alrededor del huevo frito. Entonces empecé a contarle la historia de dónde venía el huevo, de cómo había sido, y yo se lo iba contando. Entonces, claro, en casa, como os podéis imaginar, se cuentan muchos cuentos, y en cuanto yo empecé a contarle el cuento, Juan hizo así, y como se quedó escuchando el cuento, yo le iba dando el huevo frito, así, lo iba comiendo, y justo el cuento terminó en el momento que se acabó el huevo. Entonces, cuando se acabó el huevo, se acabó el cuento, y entonces ya me dijo Juan, ¿ya? Dije, ya, perfecto. Y pensé, este cuento funciona para comer un huevo frito. Y entonces lo escribí, se lo mandé a un editor que durante 1 año y medio me había estado diciendo, no me interesa esto que me mandas, no me interesa esto que me mandas, porque lo normal es que aunque tú escribas y lo mandas a las editoriales normal es que te digan que no lo van a publicar. Tú lo mandas y te dicen no, tú lo mandas y te dicen no, tú lo mandas y ¿sabéis lo que te dicen? No, eso es. Entonces mandas 100 y uno dice, ah, mira, este a lo mejor. Entonces, durante 1 año y medio, ese editor, que era el editor de Calandracas, José Ballesteros, que sigue siendo el editor, me había estado diciendo que no. Él me había escuchado contar cuentos en Portugal, en Bella, y me dijo, oye, ¿tienes algo escrito para publicar? Y le dije, sí, alguna cosa tengo, mándamela. Y así, a ver si entra en esta editorial nueva que se acababa de hacer, Calandracas. Y yo le mandaba cosas. Y él me decía, no, esto no. Yo ya estaba harto, pero un día digo, mira, lo del huevo frito que funciona, para Juan se lo voy a mandar a ver. Y entonces cogí y le dije, oye, te voy a mandar este cuento, ya sé que me vas a decir que no, pero por si acaso yo te lo mando. Digo, pruébalo, ya verás cómo sirve para que se coma un huevo frito. Y yo se lo mandé y a los pocos meses me escribieron ya que estaban haciendo las pruebas con las ilustraciones y todo y me quedé loco. ¿Tu familia te ayudó en tu carrera de escribir? Mi familia me ha ayudado siempre en todo. Yo he tenido muy poca familia, 7 personas. Mi padre, mi madre, mi hermano, Mariaje, mis 2 hijos y yo. Esa ha sido mi familia. Tenía un abuelo, que se murió con 103 años, una tía que se murió hace 2 semanas y el marido hippie de mi tía. Y los 2 sobrinos guays del marido hippie de mi tía. Esa es toda la familia que yo tengo. Entonces somos 7 más aquellos guays que se han ido muriendo. O sea que en total nunca hemos ido más de 10. Una cosa así. Entonces entre nosotros nos conocemos bien, nos ayudamos. Y cuando yo les dije a mis padres, yo en realidad nunca les dije yo quiero escribir o yo quiero ser cuentacuentos, yo quiero ser cuentista. No, sino que de pronto me encontré siendo cuentista. Es como distinto. Porque yo hacía otras cosas, pero de pronto un día acabé contando cuentos y la gente venía a escuchar y te pagaban por contar y dije, chico, pues a ver si en realidad lo que ocurre es que yo soy cuentista, ¿no? Me dedico a algo, soy narrador oral. Entonces me fui quitando todo lo demás y me quedé en narrador. Y mis padres siempre me han apoyado, incluso cuando no estaban de acuerdo conmigo. Eso es maravilloso. ¿Te acuerdas cómo fue el día 4 de febrero del 94? ¿Qué cuento contaste? Sí, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo, lo que pasa que ya no sé si lo que me acuerdo es lo que realmente ocurrió o lo que yo me he ido montando en la cabeza desde ese día. El 4 de febrero de 1994 fue el primer día en el que se hizo el Viernes de los Cuentos en Guadalajara. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues lo que ocurrió fue que la biblioteca abrió a las 11 de la noche. La Biblioteca Pública del Estado, que estaba antes en el Palacio del Infantado, abrió a las 11 de la noche. Yo por aquel entonces tenía una novia que se llama María Jesús. ¿Lo mismo la conocéis? Sí, bueno,
Es que es súper guapa, que sí. Es más bonita. Bueno, pues yo tenía esa novia y éramos novios los dos y no teníamos nada de dinero, éramos muy pobrecitos. No podíamos ni ir al cine ni nada, no podíamos hacer nada de culturilla, nada. Entonces yo escribía cuentos para mandarlos a concursos literarios y de pronto oí por la radio que se abría la biblioteca por la noche para que quien quisiera fuera a contar cuentos o a escuchar cuentos. Y yo le dije, chica, esto es gratis, vamos, escuchamos cuentos. Y encima nos dijeron que va a haber una queimada, que se va a beber algo, que se va a comer algo. Chica, es gratis, cenamos gratis, escuchamos cuentos, todo está bien, me parece. Y ahí que nos fuimos María Jesús y yo, y cuando llegamos allí nos sentamos, oye, la hemeroteca abierta, un corro así grande, y los dos sentados con un montón de gente, y ahí la bibliotecaria, que se llama Blanca Calvo, que vive aquí también en Cabanillas. Esa tiene otra entrevista, Estaba allí y entonces dijo, bueno, ¿alguien quiere contar cuentos? Dijo ella. Y todos nos miramos así como, no vamos a contar cuentos aquí, que pasen los pastelitos primero. Y entonces estábamos ahí y dijo, ya voy a empezar yo. Y empezó a contar ella, ¿no? Y después de contar la gente aplaudió y luego dijo otro, yo cuento. Y contó, venga por allí. Y luego otro por allí, yo cuento. Y venga a pasar las bandejas y venga pastelitos para adentro. Y venga queimadita y venga pastelitos y tal. Y los cuentos. Y en un momento yo le dije a María, chica, que parece que las bandejas no dejan de pasar por aquí, nosotros no hacemos más que comer, deberíamos hacer algo así como para compensar, no sé, a lo mejor contar algún cuento, ¿sabes? Y me dijo, con lo bien que estamos ahora, ¿para qué vamos a contar cuentos? Y yo le dije, mira, Meda, no sé qué voy a contar un cuento. Entonces, ¿qué puedo contar yo? Y me miraron todos, porque claro, ahora ya veis que soy una persona muy guapa, pero antes no era tan guapo. Antes era más normal, más así de la calle, ¿sabes? Y me miraban todos así como, ¿y este? ¿De dónde ha salido este? Y entonces dije, voy a contar un cuento que he escrito hoy para un concurso. Y entonces conté un cuento que se titula La ola y la ráfaga de viento. Es un cuento de amor. Pero yo he cambiado, ya no escribo cosas de amor. Ya escribo cosas de verdad interesantes. Entonces conté ese cuento y al terminar me senté y lo que ocurrió es que todos estaban así todos, en silencio. Y me decía María G, has hecho el ridículo. Y yo le decía, pues ha sido sin querer, ¿sabes? Entonces en el momento que me siento y que estamos ahí en nuestra conversación, de pronto empiezan todos, bien, a aplaudir así muy fuerte y le digo, y oye, me dio como un subidón ahí de fíjate, qué bien, te han aplaudido ahí. Y siguieron contando y entonces al ratito le dije, voy a contar otro. ¿Y qué vas a contar ahora? Y yo, me lo voy a inventar, pero marcha. Y me dijo, con lo bien que has quedado antes, ¿para qué ahora vas a contar nada? Entonces dije, ¿puedo contar yo otro? Y Blanca dijo, a ver, el chico ese, que cuéntese ahora. Y entonces yo me levanté y dije, bueno, me lo voy a inventar porque no... me lo voy a inventar sobre la marcha. Y entonces me puse a contar un cuento ahí sobre la marcha. Y al acabar, pues eso, aplauso, y al terminar fue Blanca la que se acercó y me dijo, ¿tú quién eres? Digo, yo uno que vive aquí en la era del Canario. Y dice, ven mañana a las 9 de la mañana que tengo que hablar contigo. Y al día siguiente fui, tenía una pila así de libros, toma, te tienes que leer esto. Y yo dije, chica, que estoy en la universidad, ¿sabes? Estoy estudiando mucho y tal, te da igual, tú léete esto, no sé qué, tú léete esto, te voy a presentar. Luego descubrí que toda la gente que había contado cuentos allí eran gente del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, los que montan el maratón. Estaban todos infiltrados entre el público. ¿Sabéis quién fue la única persona que contó motu propio? Yo. Y aquello fue el primer paso de un camino que me ha llevado hasta aquí, hasta hoy, contando cuentos. ¿Con qué libro has disfrutado más escribiendo? Hombre, me lo paso muy bien en general con todos, ¿vale? Pero hay algunos que son más difíciles. A veces hay algunos que es que te quedas atascado en alguna cosa, porque en realidad escribir mola mucho, pero es muy aburrido. Sí, es aburrido, porque a ver si tú te crees que dices, venga, voy a pintar las meninas. ¿Me salen las meninas? No te salen. Las meninas no te salen. Tienes que pintar montones de veces y bocetos y pruebas hasta que haces algo parecido a una menina. Y encima en las meninas hay un montón de meninas, no solo hay una, ¿sabes? Entonces, pues yo igual digo, ¡ay, qué idea! Se me ha ocurrido un cuento. Bueno, desde la idea, ¡ay, qué idea! Se me ha ocurrido un cuento. Hasta que tienes el cuento escrito, ha pasado mucho rato.
Y a veces son muchos días de escribir, pim, 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 de retocar, de tachar, de borrar, de volver a probar. Es mucho rato. Entonces, por un lado lo pasas muy bien diciendo, qué guay, cómo mola, ahora se va a tirar por el... Y entonces, cuando escribo solo, además no me pueden molestar en casa, porque si alguien me molesta en casa me pongo como un monstruo cuellicorto. O sea, es que doy dentelladas, muerdo a la gente cuando estoy escribiendo porque no estoy aquí, estoy en otro sitio. Entonces cuando en casa me ven escribir, nadie me molesta. Y de pronto viene algún hijo y me dice, apa, bueno, ¿qué quieres? Nada, papá, porque estamos comiendo, yo no puedo comer. Estoy a lo mío, no quiero saber nada. Pero claro, a veces salgo de ahí porque claro, llevas 2 días ahí escribiendo que casi no lo has comido, vas con los papeles, mirad, mirad, y empiezas a contar la historia, mira tal, no sé qué, y ves a todos así que te miran como pobrecito, ¿sabes? ¿Qué persona tan adulta así que podría haber sido una buena persona, ¿sabes? Míralo, ahí estás tú contando porque no sé qué, y luego va a pasar no sé cuánto, y te miran todos, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que a mí me da como un poco de yuyu enseñar los textos antes de acabarlos. Entonces normalmente paso semanas, y todos ahí sin saber de qué va, alrededor, pensando, mirando, a ver, hasta que ya termino. Cuando termino digo, ya está, ¿alguien quiere leerlo? ¿Cómo no me va a leer? Hombre, que no. Se lanzan, Claro. se lanzan sobre el manuscrito. ¿De cuáles de tus libros te sientes más orgulloso y por qué? Me siento muy orgulloso de todos. Los libros que tienen problemas, normalmente no son problemas atribuibles a mí. Aunque en parte yo tengo problemas. Por ejemplo, Un lugar donde ser feliz tiene un problema enorme con la edición. La editora lo hizo fatal, publicó el libro sin que yo hubiera dado el visto bueno, con un montón de errores. Errores increíbles como la página 3 y la 4 están cambiadas. Entonces ese problema no es un problema mío. O la editorial, por ejemplo, de Los caminos de los árboles, que lleva años sin pagarme. Es como que te robaran. Se gana muy poco con los libros, pero por lo menos págame. ¿Sabes? Si yo trabajo algo, no sé, me gusta cobrar, ¿sabes? ¿No? A vosotros os gustaría también, ¿no? Lo normal, quiero decir, aunque sean 50 euros, ¿sabes? Me voy a cenar, ¿sabes? Pero que me paguen, que no me roben. Pues hay editoriales que te roban, otras que hacen cualquier cosa, tal. Entonces, ya hace tiempo que no trabajo con editoriales mediocres, cutres, gente que le da lo mismo hacer un libro que hacer un zapato. Yo quiero trabajar con gente enamorada de los libros, que es lo que me está pasando ahora. Cada vez publico menos, pero publico con mejores editores. Y eso es maravilloso, maravilloso. Porque es gente que ama los libros. Así que yo me doy mucho gusto escribiendo y publicando libros. ¿Prefieres estar escribiendo un cuento o verlo terminado? A ver, si no está acabado, prefiero estar escribiéndolo. Y si está acabado, prefiero verlo terminado. ¿Sabes? Lo que pasa es que a veces es más difícil. Te voy a explicar una cosa. Yo termino de escribir, y entonces muchas veces lo que hago es, cuando ya lo he terminado, lo guardo. Y pasan meses, a veces años, hasta que lo saco del cajón y lo vuelvo a leer. Para distanciarme del cuento y ver si es un cuento que merece la pena o no. Porque cuando tú terminas un cuento piensas, oh, qué bonito es, este es el mejor cuento in the world. Pero ¿qué va? ¿Qué va? Luego lo guardas en el cajón, lo sacas a los meses y dices, madre mía, qué cosa tan chuchurría. Menos mal que no lo publiqué ni lo mandé a ningún sitio. Porque me habían dicho, pero ¿usted quién es? ¿Usted qué nos manda? ¿Sabes? Entonces hay que guardar, hay que esperar un poco a distanciarte del texto para poder verlo con otra mirada, que no es la del padre que siempre dice que tu hijo es el más bonito. Espera que pase un poco de tiempo y ya no te parezca tanto tu hijo, sino como un primo lejano, ¿entendés? Casi no conoces, un tal Agustín. ¿Cómo está ambientado el lugar donde sueles escribir? Yo tengo mi despacho, ¿vale? Está aquí. Si algún día paséis por casa os lo enseño. Yo tengo mi despacho, pero en mi despacho yo no puedo escribir. Porque siempre tengo un montón de cosas que hacer. Tengo libros para leer, tengo artículos a medio escribir, tengo notas que tomar. Entonces, en mi despacho siempre tengo lo que se dice mucho ruido. Hay muchas cosas para hacer. Entonces, normalmente donde yo escribo es fuera de mi despacho. Por ejemplo, en el pueblo. Nos vamos al pueblo de María Jesús, entonces me siento en una mesa que cojea y estoy ahí
feliz porque estoy solo y escribo en un sitio que solo tengo una mesa, la silla y una ventana por la que pasa la gente y me mira así. Y yo, claro, no los veo. Yo estoy a lo mío, ¿no? Y te miran, te ven ahí y dicen, mira, un escritor escribiendo. ¿Sabes? Como si fuera un mono en una feria, ¿sabes? Lo mismo, igual, yo estoy ahí a lo mío, pero no es un cuarto aparte, es el salón, o sea, mi familia va por ahí y cuando tengo que escribir, si solamente tengo el salón, pues ellos van sigilosos, no hacen ruido, tengo una familia maravillosa, por eso no escribo tanto, porque tengo que llegar a acuerdos con ellos. ¿Tengo que escribir? Vale, dice, entonces no hago la compra, no hago la comida, no pongo lavadoras, no recojo, no friego, no hago nada más que escribir. Por eso escribo solo en verano normalmente. Porque si tengo que escribir ahora, imaginaos. ¿Vale? ¿Cuál es el libro que más has tardado en escribir? Yo creo que Los días pequeños. Los días pequeños habré tardado unos 10 años, pero no, o sea, no quiere decir que yo escriba una página al mes, ¿vale? Es solo porque siempre tengo muchas cosas que hacer. Siempre estoy liado. Si no estoy viajando, estoy contando. Si no estoy contando, estoy leyendo. Si no estoy leyendo, estoy dando una charla. Si no estoy dando una charla, estoy con una entrevista con un grupo de quinto de sexto. Quinto, si parecen de sexto. ¿Vale? ¿Sabes? Entonces, siempre tengo muchas cosas que hacer y muchas que me interesan, porque cuando ya lo he hecho todo eso, ya he hecho la compra, he hecho la comida, ya he hecho tal, ya he hecho pascual, entonces me tengo que ir de paseo, que también me gusta, ¿sabes? Y luego, entonces llegas a casa y ya estás tan cansado que dices, bueno, pues me voy a dormir, ya escribiré mañana. Y así van pasando los días. Entonces, los días pequeños tardé muchos años en escribirlo porque iba haciendo muchas cosas al tiempo. Iba publicando muchos otros libros, iba haciendo otras cosas. Pero bueno, mereció la pena, yo creo, porque pasaron los años y salió un librico que he podido revisar, releer, mirar con calma durante mucho tiempo. Nos centramos ahora en uno de tus últimos libros, Los días pequeños. ¿Cuál es el personaje que más te gusta? Es como preguntarme por qué me gusta más si el mayor o el pequeño de mis hijos, y los dos son más bonitos que bonitos. Hombre, hay un personaje que tiene algo de mí. Todos los personajes tienen algo de uno, ¿vale? Todos los libros tienen algo de uno. Pero hay un personaje que tiene cosas, que le pasan cosas que me pasaban a mí. El niño Antón. O sea, esa historia del niño Antón comiendo ciruelas, cagándose la pata abajo, que no puede dar un paso sin tener que parar a hacer caca, ¿sabéis? Esa historia es autobiográfica. Eso me pasó a mí, queridos niños y queridas niñas, no comáis muchas ciruelas. Yo comí ciruelas porque nos íbamos, mi hermano y yo nos íbamos a las huertas y a veces, bueno, y los amigos, y a veces, pues, a los señores de los huertos no les importaba que les cogiéramos alguna zanahoria de vez en cuando, ¿vale? No pasaba nada, nos encantaba arrancar una zanahoria, la lavábamos ahí en el regato, nos la comíamos. No hay unas zanahorias que me hayan sabido más ricas que esas en mi vida. Comía la zanahoria, estábamos ahí que pareces un conejo con la zanahoria. Pero un día no había zanahorias y entonces vimos las ciruelas. Estaban ahí en el ciruelo y había un montón de ciruelas que se estaban ya poniendo pochas porque a la gente que tiene ciruelos tampoco le gustan las ciruelas muchas veces, ¿no? Entonces dijimos, chicos, vamos a comer las ciruelas. Nos subimos al ciruelo, chicos, qué dulces estaban, qué frescas, qué ricas. Y te pones a comer ciruelas todas, ¿no? Si tienen millones, los ciruelos tienen un montón de ciruelas. Te pones a comer ciruelas y ya dijimos, bueno, ya vale, me está doliendo la tripa. Y en cuanto bajamos del ciruelo fue bajar y hacer nuestro cuerpo. Entonces se abrieron las puertas de detrás. Y mi hermano y yo fuimos como pudimos hasta casa, como pudimos. Ahí, pues a cada ratico tenía que parar uno y decir, espera un momento. Paraba uno, se ponía en un arbusto, dejamos lo que se dice un rastro directo, desde el huerto hasta nuestra casa, marcando, ¿sabes? ¿No? Claro, hasta que llegamos a casa, y cuando llegamos a casa, oh dolor, solamente teníamos una taza de váter. Estuvimos 2 días alternándonos, mi hermano y yo, uno sentado en la taza y el otro sentado delante diciendo, venga, la polla. Entonces, la ventaja, que la taza no se enfriaba, ¿sabéis? El inconveniente, que aquello era una atmósfera horrorosa, olía aquello, no quiero dar los detalles, ¿sabes? Pero era, pues, mi madre decía, ¿cómo vais? Bien. Entonces el niño Antón tiene muchas historias que tienen que ver con mi vida.
pero todos molan, ¿no? No sé, pienso yo que sí. Me ha parado una vez, ¿Y la historia de ese libro que más te gusta? ¿La historia de ese libro que más te gusta o es más especial para ti, de los días pequeños? Bueno, a ver, ese libro tiene historias de tres tipos, digamos. Tiene historias basadas en cosas personales, como lo de la patineta, que me hace mucha gracia, porque las dibujáis, ni siquiera Daniel Piqueras Frisk supo dibujar una patineta. Una patineta de 3 ruedas no es así. Imaginaos una tabla como esa tabla, ¿vale? Como esa tabla, sí, como donde está partes de un lector. Esa tabla tiene 2 ruedas detrás, 2 rueditas así pequeñas. Y delante en medio tiene una rueda, ¿eh? Una rueda. Y sale, digamos, el eje, esta es la tabla. No sale hasta arriba, sino aquí. Y aquí hay un palito así. Entonces con los pies tú vas girando la patineta. No la giras mucho, porque si haces un giro brusco, haces y te vuelcas. O sea, hace giros sutiles, ¿vale? Entonces vas a ir a la patineta ahí, cuesta abajo a toda velocidad. Esas cosas son muy emocionantes. Sobre todo no llevaban frenos, ¿sabéis? Era muy emocionante. Bueno, entonces tiene historias autobiográficas, como os he dicho, tiene historias que me han contado, por ejemplo, la historia del lobo. La historia del lobo, ¿la habéis leído en los días pequeños? Sí. Esa historia la vivió el tío de María Jesús. Y entonces a mí me encantaba cuando íbamos a verlo, siempre decía, cuéntame de cuando eras niño, y te contaba unas cosas. Él era pastor y una vez en medio de la noche le pidieron otros pastores que se quedara cuidando un ternero porque había lobos. Y él se quedó ahí solo, un niño de 10 años, en medio de la noche con una pequeña hoguerita y un ternero y el lobo alrededor, los lobos alrededor, porque querían comerse al ternero. Entonces él, para que no se acercaran, tenía que llevar leña en medio de la noche, leña ahí a la lumbre, y encima con 2 metales hacer así, clink, 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 porque le habían dicho que con los metales los lobos se espantan. Que no se espantan, hacía clink, 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 y los lobos alrededor ahí, ¿sabes qué dicen? Clink, 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 clink. Entonces, y luego hay otras que son inventadas, ¿vale? ¿Te acuerdas cómo fue? ¿Cómo se escribe un libro Y cuarto ya. ilustrado? ¿Cómo se escribe un libro ilustrado? Eso está guay. A ver, un libro ilustrado, yo hago el texto. Normalmente en un libro, por ejemplo, como La familia C, que tiene muy poco texto, tiene unas 6 líneas, yo hago como unas 4 páginas de notas para Mariona, para la ilustradora. No solamente, o sea, yo le digo, mira, en este libro, dice, cada mañana mi padre hace el desayuno. O sea, si yo le digo, cada mañana mi padre hace el desayuno, Mariona me dice, ¿y qué dibujo? ¿Al padre haciendo el desayuno? No, yo le digo, no, mira, este cuento tiene un juego entre el color y lo que no es color, ¿vale? En color se va a ver lo que imaginan, y lo que no es color es el gris, la rutina de los días y tal. Entonces, ellos se imaginan el circo, porque les gusta el circo. Entonces ahora, cuando ves al padre, ves que está así, pero en la siguiente página ves cómo va vestido de verdad. Lo que ves ahora es lo que imagina la madre. Entonces yo todo eso se lo explico por escribiendo. Le escribo notas, pam, 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 y le voy diciendo, no le digo tienes que hacer esto o aquello, no, sino le cuento lo que yo veo, la idea que yo tengo. Y luego ella lo desarrolla con sus técnicas, con sus posibilidades, y a veces aportan, dan cosas o hacen giros, como me pasó con Lucía Mullerova, o bueno, con ella me ha pasado en más ocasiones, hacen giros. Y aquí el color, por ejemplo, va ampliándose. Si lo veis, de pronto a partir de aquí cada vez hay más color y llega ya al final. O sea, es un juego con el color. Yo no puedo hacer eso con el texto. El texto es muy corto, pero la idea incluye color. Entonces yo trabajo mucho, siempre que puedo, con las ilustradoras, con los ilustradores, siempre que puedo. Porque el libro álbum tiene un lenguaje propio. ¿De quién fue idea de que tu hijo ilustrara uno de tus libros? Bueno, es que Juan está trabajando en Bellas Artes. No ha ilustrado un libro, ha hecho una portada. Entonces, no es una cuestión de idea, es que hace cosas muy chulas. Ha hecho una portada de un libro de Paula Carballeira que se titula El ganso pardo, que cuando seáis un poquito más mayores os recomiendo que lo leáis, porque el ganso pardo mola. Y la portada está muy, muy chula. Y esta de los torreyes animales no está mal. Ojalá tenga un futuro lleno de ilustración y de cosas bonitas.
Eso deseamos nuestros padres siempre para nuestros hijos. ¿Te gustaría que alguno de tus hijos se dedicase a contar o escribir? Me gustaría que fueran felices y que pudieran vivir de algo que les gusta. Yo me siento muy afortunado porque tanto María Jesús como yo tenemos trabajos que nos gustan. Eso es una bendición, pero también es una maldición. Porque muchas veces vosotros estáis de paseo o estáis haciendo cosas y yo estoy haciendo cosas de mi trabajo. Porque me gusta. Entonces a veces dedico 12 horas al día a mi trabajo. ¿Vale? Entonces sí, me gustaría que fueran felices, que pudieran vivir de algo que les gusta, que se pudieran realizar como profesionales. Me gustaría que os pasara a todos. ¿Qué tipo de libros te gusta leer ahora? Bueno, soy muy lector de novela, muy lector de cuentos y últimamente, una cosa muy rara, he empezado a leer ensayo. Me estoy haciendo mayor. Sí. Pero sobre todo de novelas. Tengo un club de lectura. Desde hace varios años tengo un club de lectura virtual y leo solo clásicos. Pues hemos leído El Quijote, hemos leído La Odisea, El Gilgamesh, hemos leído Madame Bovary, ahora mismo estamos leyendo Cumbres Borrascosas, leo libros que molan. Yo lo que no quiero es leer libros porquería. Yo quiero libros powerful. ¿Cuál es tu autor favorito? Hombre, es que uno solo, déjame elegir entre 100 o así. Hay algunos que me gustan mucho, mucho. Os digo, mira, ahora estoy leyendo de Emily Bronte y me gusta. Pero me gusta mucho, por ejemplo, no habéis leído a Alejandro Dumas, porque es para un poquito más mayores. Pero cuando lleguéis a secundaria, leed El Conde de Montecristo. Leedlo. Lo vais a pasar muy bien. No veáis la película. Leedlo. Un libro así. Yo tengo un tocho así de gordo. Y decir, no, dejadme tranquilo que estoy leyendo. Mola. ¿Alguna vez No, te... despídete ya. Esta ya no es. Bueno, muchas gracias. muchas gracias por venir. Bueno, muchas de nada. Me imagino que quedan muchas preguntas. Sí. por responder. No, bueno, dos, pero había muchas más. Yo Claro, hombre, yo es que me enrollo mucho. No se nota, ¿no? Hombre, nos tiraríamos aquí toda la mañana, o sea que... Chistes, un poquito. Bueno, oye, pues nada, que ha sido un placer.